Estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿sí? Y estudiando el Evangelio de Juan hemos hecho un recorrido muy interesante acerca de Jesús, mostrando quién es Él, su naturaleza, su deidad. Empezamos con Juan capítulo 3, Jesús sí. Yo creo, mira, cuando uno estudia así la Biblia, a uno no se le olvida, ¿cierto? A uno ya la agarra más. Entonces, Juan 3, ¿con quién está hablando Jesús? Con el joven Nico. Y Nico tiene una pregunta: ¿cómo nacer de nuevo? Y Jesús le dice la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Nadie sabe. Esa es la fórmula. El viento sopla y nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Pero es necesario nacer en agua y en espíritu. Y ya empieza a darnos una pista importante. Y vamos a hablar del espíritu. ¿Bien? Después entonces Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Lo recuerdan? Y esta mujer tiene sed. Y él le dice básicamente a la mujer: si bebes de esa agua vas a volver a tener. Pero si bebes del agua que yo te voy a dar, está hablando del Espíritu Santo. O sea, el Señor está haciendo la antesala al regalo del Espíritu Santo. Juan capítulo 5, ¿de qué hablamos? ¿Quién lo recuerda? El paralítico de Betesda. Muy bien, muy bien. Entonces Jesús llega y ve a un paralítico que está esperando que se muevan esas aguas místicas. Y llevaba 38 años esperando un milagro, y cuando llega el agua de vida a él no tiene que ir al agua, el agua se le presenta a él llegó el momento de que tenga una sanidad. Y bueno, se le afirman los pies. Después, Juan capítulo 6, ¿de qué hablamos? ¿Quién se acuerda? ¿Del qué? Ya está buscando de memoria, por favor. ¿Del pan que sacia? ¿Seguro? No. ¿Levadura? Señor Jesús del cielo. Según el Evangelio de Carla, ¿de qué? ¿Del agua? ¿De cuál? Hemos estado hablando del agua desde como 2 meses. Yo hablando del agua 2 meses, Rosy, no. A ver, ¿quién tiene la Biblia? Juan 6, ¿qué? ¿Derramar el perfume? No, eso fue Juan capítulo número 13. 13, ay, por favor, 13. Del pan que sacia, muy bien. ¿Y a quién le está diciendo el Señor eso del pan? Santo papá, ¿qué? Sí, yo que dijo a los discípulos. Muy bien, 7, Juan 7, rápido. Juan 7. Entonces, recuento, rápido. No voy a contestar porque no me tuvieron en cuenta. Me duele el impacto de rechazo. Para que lleguemos al punto, hablábamos acerca la semana pasada de esta mujer que derrama el perfume y rompe el frasco que era de alabastro, y el lugar se llena de un aroma impresionante. Y entonces hablábamos de que la adoración entrega sin medida, pero la dureza de corazón todo lo calcula. ¿Recuerdan? Y Judas dice: por esto, tanto si hubiese vendido y dado a los pobres, pero no era cierto, porque su corazón estaba endurecido, todo ya lo quería calcular. Y entonces, después de esa escena, Juan 12, 13, en la última parte de Juan 13, Jesús hace algo tremendo y le lava los pies a los discípulos. Y Jesús le está diciendo a los discípulos: amigos, ¿quieren saber qué es adoración? Es entrega total, entrega sin medida. Yo soy el Mesías, pero yo como Mesías decido lavar los pies, porque el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que ser? El menor, y yo voy a lavar los pies. Y Pedro dice: pues a mí no me lavas. Entonces el Señor le dice: pues si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedrín, ¿qué dice? Mójame de pies a cabeza, tal cual maná. Y entonces
se lava los pies de Pedro y a partir de ahí empieza el momento más turbio de todos. Judas no entiende, está la última cena, la situación está muy tensa entre los discípulos porque unos dicen, como que estoy entendiendo de qué se trata esto de morir, de nacer, de que el perfume se quiebre y salga un olor, pero otros dicen, no se trata de perder, se trata de ganar. Y otros dicen, no, se trata de perder para ganar. Y están ellos en una paradoja envueltos y en ese momento crucial, tan difícil, pues entonces Judas se levanta de la mesa y Jesús le dice a Judas, ve a hacer lo que ya tienes en tu corazón planeado hacer. Ya. A partir del capítulo 14 en adelante, que es lo que vamos a ver hoy, Judas ya no está en el grupo de 12. En este momento, esta conversación es la conversación más íntima. No sé, pues yo no sé si les ha pasado, pero que tú tengas una persona que amas mucho y que está a punto de morir. Yo creo que uno, antes de morir, uno piensa muy bien las palabras que tiene que decir. Ya uno no suelta palabras por soltar. Cada palabra tiene que ir exacta y tiene que tener un propósito y tiene que tener una intención. Y Jesús está ahora con sus 11 discípulos. Está exclusivamente con su grupo, el que se mantuvo fiel hasta el final. Así que vamos a leerlo juntos. Quiero aclarar, recuerden que la Biblia funciona en hipervínculos. ¿Se acuerdan? Jesús está en un lugar llamado el aposento alto. ¿Bien? ¿De dónde Dios le dio las tablas a Moisés? ¿Dónde? En un aposento alto, en el monte Sinaí. Entonces Jesús toma esa figura y la lleva otra vez y se va a un aposento alto, al lugar más alto que había en ese momento en Jerusalén, que era un segundo piso de una casa. Y en ese aposento alto, como conmemorando lo que pasó en el monte Sinaí, cuando las tablas se iban a romper, en ese momento, ¡trum!, viene y le dice a los discípulos, señores, ahora sí, llegó lo más difícil. Vamos a ir, por favor, a la Biblia, Juan capítulo número 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1, y en sus notas de estudio, por favor, escriban 1.1, cuando la fe tiembla. Llega un momento donde la fe va a temblar, ese es el punto 1. El tema de hoy se llama no se turbe tu corazón. Jesús le dice a ellos, no se turbe su corazón, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Esto es tremendo porque yo quiero confesar algo. Hay días, con toda honestidad, que ustedes me ven acá y yo digo, yo no me siento tan bien, Señor. Hay días que yo no me siento con fuerza, con energía. Hay días, Señor, que yo estoy viviendo un terremoto por dentro, pero tengo que agarrar este micrófono, Señor, y tengo que decirle al pueblo algo. Ayúdame. Y se me vienen estas palabras del Señor. No se turbe tu corazón. Cree en Dios. Cree también en mí. Y estas palabras, son muy importantes porque no nos dan un mapa de cómo salir de cuando el corazón está atribulado, pero sí son palabras que nos dicen, anclen la fe en el lugar correcto y no en las personas, no en los momentos, no en la situación que estás viviendo. Porque aquí hay algo muy importante. El Señor está diciéndole a los discípulos, a veces tendrás una fe fuerte, como inmarcesible, pero a veces tendrás una fe que será atribulada y será golpeada, pero necesitas poner tu ancla. Y Él le está diciendo, crean en Dios y crean en mí. Porque a veces ponemos mucha expectativa en las personas, amigos. ¿O no? ¿Te ha fallado alguien alguna vez? ¿Te han desilusionado? ¿Te han roto el corazón? Pero el Señor está diciendo tranquilos. Además, después de este versículo, Él le dice a los discípulos en el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera, yo no les hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Ok? Jesús le está diciendo ahora algo y es, pertenecen a un lugar, amigos.
con toda honestidad, a ver, los que ya estamos del cuarto piso para arriba, ¿a usted no le ha pasado que uno se esfuerza tanto a veces por nada? ¿A usted no les ha pasado que uno dice, tanto esforzarme, tanto matarme, que a veces no puedo ni disfrutarlo? Tanto esforzarme y tanto estar preocupado, para el fin y al cabo, ya cuando uno llega al cuarto o quinto piso, uno dice, me queda poquito tiempo. Miren, díganme si no es verdad que uno se pone más espiritual después de los 40. Porque uno ya va a arreglar las cuentas con Dios, amigos. Porque uno ya está más cerquito que los que tienen 20. Pero el Señor está diciendo, yo sé que a veces te sientes turbado, y escriban ahí, en la casa de mi padre hay muchas moradas en sus notas de estudio, voy a prepararles un lugar. Porque saben, amigos, esto se trata de que es intimidad. Quiero que permanezcan en mí, y todo el discurso se va a tratar de, van a permanecer en mí. No permanezcan en las circunstancias de la vida, permanezcan en mí, por favor. Así que, esto es tremendo, porque el Señor está diciéndole, piensen en esto. Ya no voy a estar con ustedes. Ellos, ¿se imaginan la escena? Pedro dejó lo más difícil que tuvo que haber dejado, la suegra, para seguir a Jesús, y la dejó sana además. Juan tuvo que dejar, y su hermano, el negocio familiar de la pesca. Mateo tuvo que dejar el negocio gubernamental porque él pertenecía a una clase, digamos, burocrática, y dejó todo por seguir al Mesías. Y Simón el celote, el celotano, que era un sicario, tuvo que dejar su mapa de vida, su proyecto de vida, para seguir a un carpintero como medio hippie, ¿o no? Y si uno se pone, y Tomás tuvo que dejar, y todos tuvieron que dejar algo, y todos dejaron todo, y les dice el Señor, ¿cómo ven que me voy? ¿Cómo ven que hasta aquí llegó? Pero no se preocupen, voy a prepararles algo muchísimo mejor. Eso la mente no lo entiende, porque uno está viendo por el aquí y por el ahora, por el momento, por el ya. Porque yo necesito solucionar la renta ya, Señor. Yo necesito solucionar este problema con mi hijo adicto ya. Yo necesito solucionar este problema de salud ya, y este problema legal ya. Yo necesito esto ya. Y el Señor le está diciendo, no se trata de ya. Se trata de que voy a prepararles algo mucho mejor que el ya, que el ahora, que el momento. Porque estamos muy afanados por el momento, amigos. Estamos demasiado cansados pensando en los momentos. Y entonces, él les habla de una casa. Ahora, esto es tremendo, porque en el Edén, ¿dónde habitaba Dios? ¿Dios habitaba en el Edén? ¿Sí o no? Claro. Dice la Biblia que el Señor se paseaba por el huerto del Edén, ¿recuerdan? O sea que Él tenía un lugar en el Edén. Y el hombre, al pecar, o sea, al decidir comer del árbol del bien y del mal, deciden rechazar la voluntad de Dios, y ellos salen del Edén. Pero el Señor ha tenido un plan para nosotros, para cada uno de nosotros, y es que Él quiere estar con nosotros. Y entonces, tú ves la historia bíblica, y después el Señor se imagina un arca, el arca de Noé, ¿la recuerdan? Y viene el gran diluvio, y Dios decidió habitar en el arca con Noé y su familia, porque siempre se trató de eso. Yo quiero una familia. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una familia, son uno en ellos, yo quiero una familia ahora. Y somos la familia de Dios. Pero Noé, se baja del arca, se embriaga, ¿y qué sucede? Peca. Y sus hijos pecaron, y el hombre decidió construir una torre de Babel después. Pero Dios sigue teniendo el mismo deseo y plan. Yo quiero estar entre mis hijos. Y después entonces el Señor dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a decirle a Moisés que prepare un tabernáculo, y en el tabernáculo, no puedo habitar ahora entre las personas porque siempre me tienden a rechazar. Va a haber un arca ahora que se llama el arca de la alianza, ¿la recuerdan? Y ahí estaba lo que los judíos llamaban la Shekinah, la gloriosa presencia de Dios, porque Él quería habitar entre su pueblo. Y el arca
y el tabernáculo estaba alrededor de todo el pueblo, para que todo el mundo cuando saliera de su casa lo primero que viera fuera el arca y dijeran, ahí está la presencia de Dios. Pero el hombre rechazó el arca y rechazó al Señor. Y entonces después el Señor dice, no, ¿cómo ven? Ok, el Edén no fue suficiente. Ok, el arca de Noé no fue suficiente. El arca de la alianza no fue suficiente. Pero aparece un hombre llamado David y dice, no, Señor, te voy a hacer un templo. ¿Recuerdan? Y Salomón su hijo construye el templo. Y dice que cuando hicieron alabanza, se llenó tanto de la Shekinah, de la gloriosa presencia, que la gente no podía entrar. Primera de Reyes, capítulo número 38, si yo no me equivoco. A ver, búscalo, please. Y creo que lo tengo acá en mis notas de estudio. Pero me parece un acontecimiento genial. Primera de Reyes 8, 10, 38. Y dice que el arca y el templo, ¿y saben qué pasó con el templo? Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, o sea, la Shekinah, la hermosa presencia llenó la casa del Señor. Y entonces, versículo 11, y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El Señor siempre ha querido habitar entre nosotros. Pero recuerdan que después viene Jeremías y esos profetas y dijeron que empezaron a hacer cosas paganas en la casa del Señor. Empezaron a meter ídolos, idolatría. Dijo mismo Jesús, convirtieron mi casa en casa de cueva de ladrones. Entonces sale la presencia de Dios, Ezequiel capítulo número como 42. Sale y el Señor tiene otro plan. Ahora el plan es este: voy a hacerme hombre. Ya no es un lugar, soy una persona. Se materializa, vive entre nosotros, duerme, nace en un lugar humilde, viste ropas sencillas, sabe lo que es pasar hambre, comer con reyes, tener todo y no tener nada. Vive como un humano mortal y tiene las preocupaciones que tú y que yo. Pero lo asesinamos. ¿Ok? Así va el plan. Pero como él sabía que ese era el plan y sabía cómo era el corazón, hombre, él dice, pero ahora les tengo otro plan mejor, muchachos. Y escúchenme en el plan. Mi morada va a ser ustedes. Ya no es un Edén, ya no es un arca, ya no es un tabernáculo, ya no es un templo. Ahora yo voy a habitar dentro de cada creyente y ustedes van a ser unos nuevos humanos. Mi espíritu ya no se puede contener en un lugar. Por eso cuando la consagración del templo, Salomón dijo, Señor, ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. Y tenía toda la razón. Así que voy a repartir mi espíritu en cada creyente. Y aquí es donde el plan se vuelve más espectacular, porque ya no, tú eres un mini Edén donde tienes que llegar. Tú eres un mini tabernáculo. Tú eres un mini templo, ¿sabes? Tú y yo ahora donde llegamos tenemos que impactar socialmente, porque Él está dentro de nosotros. Y ese es el maravilloso plan del Señor. Por eso, entonces, Tomás le pregunta en el versículo 5 de Juan capítulo número 14, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y es una pregunta muy contundente. Señor, yo no entiendo. Porque, amigos, a ustedes les pasa que, no sé si alguna vez le han pasado que leen el devocional o alguien está leyendo el devocional y uno dice, ¿de qué se trata? Yo no entiendo. Sobre todo ahorita que estamos estudiando Apocalipsis, ¿no? ¿Y por qué 7 cuernos y 7? Y entonces uno se imagina unas cosas demenciales. Yo a veces me considero como Tomás, Señor, muéstranos el camino. Y este es el versículo de los más hermosos de la Biblia, Juan 14, versículo 6. Dígalo conmigo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Escriban sus notas de estudio. El camino no se encuentra, amigos, el camino se sigue. La verdad no se estudia, la verdad se acepta, se abraza.
No es un estudio teológico, es algo que yo acepto en mi vida. Y la vida no se alcanza, esa salvación no se alcanza, simplemente la recibes. Se cambia la fórmula porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje un poco ofensivo al ego. No puedes hacer nada. No es el camino que vas a buscar, es el camino que vas a seguir. No es la verdad que quieres encontrar, es la verdad que quieres aceptar. Cambia por completo el panorama. Porque ya no es una fórmula teológica, es amigos, una relación personal con Jesús que tú y yo tenemos que vivir a cada instante de nuestra vida. De eso se trata esto. Entonces uno se pregunta, pero Señor, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo tambaleo tanto? ¿Sabes por qué? Porque creo que seguimos buscando un camino. Creo que seguimos tratando de salvarnos a nosotros mismos. Y no te puedes salvar ni tú ni yo. O acepto esto o lo rechazo completamente. Ahora, Él les dice algo. Yo soy el camino. ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? ¿Alguien sabe? Yoshua. ¿Qué sabes qué significa la traducción literal? Yo soy. Yoshua. Yo soy. Yo soy. Cuando Él dice estas palabras, inevitablemente ellos se tienen que retroceder 1300 años en el pasado y recordar cuando Moisés estaba viendo la zarza de fuego ardiente y la zarza le dice a Moisés: vas a liberar mi pueblo. ¿Pero qué les voy a decir? Yeshua, yo soy el que soy. 1300 años en el futuro, otra vez ellos están ahora con encomienda. Tienes que sacar a mi pueblo de la esclavitud mental, emocional, espiritual. Ustedes van a hacernos mini Moisés. ¿Y cómo es el camino? Yeshua. Sigue siendo el mismo camino. No cambia la ecuación, hermanos. Sigue siendo el mismo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Punto número 2. El consuelo habita en nosotros los creyentes. Así que como se va a ir el versículo 16 de Juan 14, que está en la conversación, recuerden que aquí no está Judas. Amigos, esta es la conversación para los verdaderos discípulos, para los que vamos a hacer esos templos del Señor. Yo rogaré al Padre y les dará otro que los consuele, otro consolador, para que esté con vosotros, para que esté con ustedes. ¿Cuándo? Siempre. Ya no viene el Espíritu Santo de forma momentánea. ¿Recuerdan cuando Sansón agarraba fuerza? ¿Ustedes creen que Sansón agarraba fuerza porque comía espinacas? Pues no. ¿Ok? Ni fumaba cosas tampoco raras. Sansón agarraba fuerza porque cuando iba a enfrentarse a los enemigos, en ese momento venía y era investido por el Espíritu que le daba una fuerza sobrenatural. Hacía la labor y se iba al Espíritu Santo. Y así fue siempre. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía de forma puntual sobre Gedeón, sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre David, sobre cada uno de estos hombres de Dios. Pero ahora el Señor está diciendo, ya el Espíritu Santo no viene como un momento, viene a permanecer dentro de ustedes todo el tiempo. Y por eso les dice: no los voy a dejar huérfanos. Versículo 18. Miren, por favor, miren. No los dejaré, ¿cómo? Y vendré a ustedes. No los dejaré huérfanos, escriban en sus notas de estudio. Así que antes el Espíritu venía sobre las personas por tiempos limitados, escriban en sus notas de estudio, pero ahora permanece y habita en cada creyente. Y ese es el regalo del Espíritu Santo. No es una forma temporal. Así que puedes sentirte sola, mamá, cabeza de familia. A veces yo lo entiendo. Puede ser muy agotador estar cumpliendo una función y tú te preguntas: si acá estuviera un hombre que fuera responsable y me ayudara con la crianza de los hijos, posiblemente mis hijos no pasarían estas batallas. Posiblemente yo no estaría tan agobiada que con el trabajo, que con la crianza, que con las crisis emocionales de mis niños. Me siento a veces asfixiada. Y el Señor te está diciendo:
yo no te he dejado huérfana. Yo te di mi Espíritu Santo. Y déjame decirte que es sobrenatural lo que tú haces. De verdad, tienes que tener una fuerza muy sobrenatural para seguirte sosteniendo de pie. Te felicito. Los felicito, mis queridos amigos, los que están trabajando, esforzándose por sus familias. Ustedes también, señores. Necesitamos una fuerza sobrenatural, pero si yo no disfruto de esa agua de vida, de ese espíritu, si no nazco de nuevo todo el tiempo estoy en él, me voy a sentir agotado y un día me voy a... Porque uno termina, cuando uno no se deleita en el Espíritu Santo, cuando uno no tiene esa permanencia, esa intimidad, ¿sabes uno cómo termina sintiéndose? Usado. Como una cosa que solamente sirve para dar, para producir. Pero cuando yo bebo de él, de lo que él me da, naturalmente yo empiezo a dar a otros. Porque es un río que fluye, eso es lo que él está diciendo. Pero ¿cómo funciona? Ok, ¿cómo permanezco ahí? Versículo 23, él les da una fórmula espectacular. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos, otra vez, morada con, ¿sí ves que está hablando todo el tiempo de morada? ¿De hogar? Todos tenemos que tener un lugar. A mí me gusta mucho, acá en la palabra griega que utiliza el Señor de morada, no es de casa solamente. La palabra yo la escribí acá es de monē, que significa o que expresa a alguien que busca un huésped permanente, no es temporal. O sea, no es una renta que tiene un ciclo de caducidad, sino que es algo que permanece. Así que el aposento alto está en una habitación, él les va a decir, me voy a ir, están cenando, se están despidiendo, él le está diciendo a los discípulos, mis amigos, me tengo que ir. Lo lamento, se van a sentir solos y huérfanos, pero yo les prometo que les conviene. Les voy a, ya no tienen que estar donde yo estoy, sino que yo voy a estar en ustedes 24/7, dentro de ustedes. Este concepto era completamente nuevo, eso no pasaba, porque ustedes tienen que recordar que antiguamente las personas, estos son literaturas hebreas, así que los hebreos pensaban que tenían que ir hasta Jerusalén y hasta el templo para encontrarse con Dios, pero Dios cambia la fórmula y dice, ya no es un templo físico, ahora ustedes son mis templos espirituales y voy a vivir en ustedes por el Espíritu de Dios. Así que cierro esta primera parte con esta pregunta. ¿Estamos disfrutando del Espíritu Santo? ¿Conocemos al Espíritu de Dios? ¿O el Espíritu Santo sigue siendo una palomita mensajera? ¿O es una persona que habita en tu corazón todo el tiempo? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Porque acá está haciendo él la transición al Espíritu de Dios. Porque, señores, tiene sentido. Génesis 1:2. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía, en tinieblas. ¿Cómo están las finanzas de muchos? Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Llenó, ordenó y le dio luz a lo que estaba en tinieblas. Sin Espíritu Santo, esto solamente son intenciones humanas, teología barata, pero no es una vida activa, real y profunda con el Señor. Así que Él les da todo este panorama, sale del aposento alto, están caminando por las calles de Jerusalén, y sobre las calles de Jerusalén, yendo hacia el Monte de los Olivos que está frente, él se tiene que detener. Ve una inscripción grabada. ¿Se acuerdan cuando el pueblo entró a la tierra prometida? Que dice que cargaban entre dos hombres unas uvas. Sí, lo recuerdan bien. Bueno, los que cargaban unas uvas gigantes. Es un símbolo todavía. Un racimo de uvas absurdamente gigante, cargando. Y eso era un símbolo, es más, ese símbolo todavía hoy se encuentra en Roma, porque cuando fue la conquista de los romanos por Tito, en el año 70 después de Cristo, se robaron esa insignia, la llevaron a Roma. Así que el Señor va caminando, ve la insignia, están los 11, ve la insignia y les dice,
Miren la vid. Y aquí viene la segunda parte. Andrea, ¿qué es la vid? Ayúdanos, por favor. No, pero aplaudan con ánimo, hermano. ¿Qué es eso? Acá están las respuestas en la lista. Gracias. Es que me quedaba muy así. Y mi discapacidad visual no me lo permite. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. En sus notas de estudio viene ya escrito que dice, la vida fluye en el amor, ¿verdad? Entonces vamos a seguir estudiando el libro de Juan, capítulo 15. Vamos al versículo 1, pero primero quiero que nos imaginemos la escena, ¿ok? Decía el líder, está Jesús, imagínense a Jesús, sus chanclitas y su pelito, con sus discípulos, y ellos van, bueno, en esa noche, porque era de noche, en Jerusalén, pues el pueblo se estaba preparando para la Pascua. Entonces, ellos iban pues caminando en silencio, porque recordemos que estábamos en una etapa ya difícil para el Señor, porque Él ya iba a morir, ya se acercaba su hora. Entonces iban caminando en silencio hacia el Valle del Cedrón, y entonces ahí caminando se encuentra esa vid que dice Ricardo. Junto a los muros del templo está una vid esculpida con hojas y bueno, una cosa así impresionante de oro, ¿sí? Entonces, los racimos, todo súper bonito, pues imponente. Y esta vid tenía un significado y era un símbolo de Israel. Israel era esa vid. Israel era esa nación escogida que Dios había escogido precisamente, y era ese recordatorio para el pueblo de que ellos eran la elección divina. Pero entonces el Señor dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Jesús otra vez como que revolucionando todo, como siempre, y entonces se detiene y dice, se detiene y nos pone como otra vez nos cambia toda nuestra forma de pensar, ¿no? Porque claro, en las escrituras, pues Israel siempre había sido la vid del Señor y no, era una vid que no había dado fruto. Entonces, cuando el Señor dice que, bueno, según Isaías 5:2, no lo pongamos, lo voy a leer aquí, dice, esperó que diese uvas, pero dio uvas silvestres. O sea, el pueblo había sido llamado a producir fruto que era justicia, pero en lugar de eso, su fruto había sido solo la apariencia. Entonces Jesús nos dice estas palabras y nos está revelando precisamente el secreto de la vida espiritual. Pasemos al versículo 4. Primero versículo 4, por favor. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si permanecéis en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, perdón. Entonces, este es el secreto. O sea, en el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios, la verdadera vid no se logra, sino que se recibe. Porque nosotros creemos, nos creemos como muy importantes. Y creemos que el cristiano es el productor. Creemos que somos como muy protagonistas, pero realmente nosotros somos el canal, ¿sí? La vid no le pide a la rama que se esfuerce, sino que se mantenga, solamente es que se mantenga unida. Entonces, escriban ahí en sus notas de estudio, dice, verbo clave repetido 11 veces, según el versículo 4 dice, permaneced. Escríbanle ahí, permaneced. Porque el desafío de la fe no es comenzar bien, sino permanecer, porque es todo un camino. Como comentaba, en el Antiguo Testamento, la relación con Dios estaba como, digamos, intermediada por un templo, por sacrificios, por normas súper estrictas que tenían que cumplir los sacerdotes. Pero ahora la comunión con el Señor es a través de Cristo, ¿sí? Y ese es el regalo, permaneced, permaneced. Ahora,
¿Sí conocen la savia? Que es como un liquidito que tienen las plantas, ¿no? Bueno, ¿qué contiene la savia? La savia contiene nada más y nada menos que nutrientes que ayudan a que la planta pues siga creciendo y siga siendo fuerte, ¿verdad? Entonces, en este caso, el amor de Dios es la savia, ¿sí? Que fluye, escuchen, que fluye desde Cristo hacia nosotros, hacia ti. Por eso no se trata de hacer las cosas para Dios, sino de vivir conectados. No se trata de esfuerzos humanos, no se trata de cuántas horas le dedico a la iglesia, no se trata ni siquiera de cuántas clases doy, cuántas prédicas hago, cuántas veces me subo, no se trata de eso. Ahora, si nos regresamos un poco a Juan 2, por favor, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Aquí de qué está hablando el Señor? Que va a podar, ¿sí? Y esto es algo que pocas personas queremos escuchar, cuando el Señor corta cosas. Porque no solo planta y riega, sino que también es necesario que se poden cosas, arrancar cosas que no nos están ya, digamos, o que están siendo de tropiezo para nuestro propósito. Entonces, pero algo muy importante que debemos entender es que la poda no se trata de un castigo, no se trata como de, ay, no, es que el Señor me quitó eso porque seguramente yo hice eso. Eso es demasiado religioso de nuestra parte, por favor no lo hagamos, sino que se trata de, digamos, si se quedan como esos brotes que ya no son necesarios o que no van a dar fruto, la savia entonces se va a desperdiciar. Y se va a desperdiciar en esas ramitas que no van a dar fruto. Entonces, ¿para qué? Y quizá esa poda son, por ejemplo, aquí viene en su hojita de ¿cómo se llama? De estudio, gracias. Aquí está diferente, ¿no? Abajo vienen como tres, ¿me lo pueden leer, por favor? Vienen como 3 líneas vacías. Amor que quita, ahí le pueden poner, y hasta abajo viene apegos, ¿no? Bueno, pues así, amor que quita orgullo, amor que quita vanidad, incluso pueden ser bendiciones que ya cumplieron su ciclo, ¿sí? No necesariamente tienen que ser cosas negativas, sino también pueden ser bendiciones que cumplieron su ciclo, distracciones y bueno, apegos. Ahora, a veces oramos para que el Señor nos bendiga, pero pocas veces oramos para que el Señor nos pode, ¿verdad que sí? Yo sí he sido. Y también es necesario orar para que el Señor nos pode. Y aunque sea pues doloroso, porque pues a quién le gusta perder, a quién le gustan los cambios en realidad, no hay que sentirnos tampoco como rechazados si el Señor nos quita de pronto algunas cosas, porque nos está preparando para dar más fruto, inclusive. Y la poda no es el final, no siempre es el final. Bueno, vamos a continuar con el versículo 5, porque ahora dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, la palabra clave aquí es nada. No dice porque separados de mí poquito podéis hacer o poquitito podéis hacer, sino nada, ¿sí? Nadísima, nadísima. Y obviamente, bueno, nosotros sin Cristo, ¿sí? Si nosotros no tenemos comunión con Cristo, no hay nada, porque no se trata de nuestros dones, no se trata de nuestros talentos, no se trata de nuestros títulos ni siquiera, se trata de la comunión. Sin mí, nada, separados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús nos está precisamente invitando a esta intimidad con Él, porque la religión nos dice: haz más, tienes que hacer más, tienes que producir más, tienes que tener más cosas, pero su palabra simplemente nos dice: permanece, permanece. Porque estamos como en este constante, en la cotidianidad, en esa búsqueda, en ese necesito esforzarme para tener, para hacer, para alcanzar, pero no se trata de eso, se trata de permanecer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora,
Jesús termina con esta parte de este capítulo, que es en el versículo 6, diciendo, en esto es glorificado mi nombre, ahí sí es ese, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿O es el 7? Creo que es el 7, ¿no? Ah, sí, el 8, por favor. Bueno, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y justamente este es el propósito de la vida cristiana, ¿sí? Fructificar. Pero, ¿qué es el fruto? ¿Ustedes qué creen que es el fruto? ¿O a qué se refiere? No sé, una palabra. Las buenas obras, testimonios, ¿ok? Como que a veces, yo cuando no sabía de esto, yo pensaba que el fruto, y a lo mejor como que internamente está en nuestra mente esto, ¿no? Que el fruto es el éxito, que el fruto son como algunos resultados de, no sé, de algún proyecto, yo qué sé, reconocimiento, logros, ¿sí? Pero el fruto no es sino el carácter transformado. Tu carácter transformado, ese es el fruto. Ese es el verdadero fruto. Porque, pues, o sea, el carácter se ve cuando tú amas a una persona, cuando a lo mejor está medio complicado amar a esa persona, ¿no? O cuando el perdón, tú perdonas, pero ese perdón de verdad no tiene sentido, ¿sí? Ante algún abuso, ante alguna situación que tú hayas vivido. O cuando la paciencia quizá no cabe en ese momento tan estresante que estás viviendo. Bueno, ahí se ve el fruto, ¿sí? Tu carácter transformado. Y esto es para... El Señor nos está mostrando más que una lección como de agricultura, sino que nos está preparando nuestro corazón para hacer cosas difíciles. Bueno, porque los apóstoles iban a vivir un momento difícil, en unas horas lo iban a ver crucificado, ¿sí? Pero, y además los discípulos iban a ser dispersados, iban a ser cortados también. Pero después iban a florecer, ¿sí? Eso es importante. Entonces el Señor dice, permanezcan en mí, porque la verdad es que esta es la clave de la supervivencia espiritual. Y nos vamos a secar si no permanecemos. Ahora, aunque sea la temporada que sea, así sea invierno, para el Señor no importan las temporadas. No importa si es invierno, si hace un frío terrible, si las circunstancias quizá no dan para que un fruto crezca, porque no se trata de la estación, sino que se trata de la conexión que tenemos con el Señor. Ahora, continuemos. En el versículo 9, imagínense, los discípulos, bueno, ya el Señor les habla de la vid, todo, siguen caminando. Y entonces ya el Señor le da como un giro a la conversación, ¿sí? Y Él dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Otra vez la palabra, permanecer. Porque da un giro a la conversación, porque ya no solo está hablando de permanecer en Él, sino que habla de que permanezcamos en su amor. Ya no está hablando de un tema, les decía, como muy agricultor, sino que ya está enfocándose en algo más espiritual y algo más de afectivo, ¿sí? Entonces, y este versículo quizá, bueno, ¿qué significa? Pues el Señor nos dice que no tenemos que producir nosotros, sino que solamente debemos permanecer conectados. Eso es todo. Ahora, la cultura nos dice que si no hacemos más, valemos menos, etcétera, pero no sé si venga aquí en tus notas. En el punto, sí les dije el punto 3, ¿verdad? Ya estamos, no, mentira, estamos sí, estamos en el punto 3, perdón. El amor que da vida, ajá. Así como el Padre me ha amado, en el 3.1, pónganle ahí. Medida del amor, el mismo amor del Padre al Hijo, ahora fluye hacia nosotros. ¿Sí? ¿Todo bien, verdad? Ok. Entonces, porque la esencia de este capítulo de Juan 15 es que todo nace del amor, en el amor, crece en el amor y termina en el amor. Esa es la esencia del capítulo 15, si ahorita que estamos estudiando eso, de eso trata, esa es la esencia. Ahora, dice
esta frase en este de como el Padre me ha amado a mí, y es justo el punto que escribimos aquí. O sea, no dice te amo con compasión o te amo con paciencia, sino que dice como el Padre me ha amado. O sea, así como el amor del Padre que tuvo antes de que su hijo naciera, ¿sí? Ahora, como, bueno, en ese tiempo, como Jesús amó a sus discípulos, imagínate esos dos amor, ese amor, esos dos amor, que son uno, está fluyendo en ti, ¿sí? O sea, es algo grandísimo e inexplicable e inimaginable para la mente humana, por supuesto, como dimensionar, pues cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento había, pues, promesas, había pactos, pero había distancia, ¿sí? El Señor marcaba su distancia. Pero ahora Jesús elimina esa distancia y Dios nos habla, pues, a través de su palabra y pues con Cristo, ¿sí? Entonces, porque pues al momento de que Jesús llegó a este plano y habitó entre nosotros, derribó toda distancia. Entonces, el mandato es permanecer en el amor que ya se te ha dado, porque el amor de Dios, esto es muy importante, el amor de Dios no se conquista, sino que se recibe. No tenemos que hacer nada para alcanzar el favor ni el amor del Señor. Y ahora, continuamos con el versículo 10, que nos dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si nos fijamos en la primera parte de si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, parece como algo condicional, ¿no? Como una, pues sí, como una condición, pero más que esto está revelando una dinámica de la relación que podemos tener, porque no se trata de cumplir reglas para ser amados, sino de vivir pues en coherencia con ese amor, digámoslo así. Ahora, ¿qué se necesita para mantener la confianza? Imaginemos esto, ¿qué se necesita para mantener la confianza entre dos personas? ¿Qué se necesita? Honestidad, respeto, vínculo, ¿sí? Bueno, pues para mantener la conexión con el Señor se necesita obediencia, ¿sí? No es como de, ay, si me obedeces, entonces yo voy a estar contigo. No, sino que es como un resultado. Es el resultado de. Porque, no, o sea, incluso no tenemos que obedecer para ganarnos el favor o el amor de Dios, ¿sí? Porque ya lo tenemos. Incluso no es como que cuando tú recibiste a Cristo, entonces ya el Señor empezó a amarte. No, el Señor ya te amaba desde antes. No es como que tú encontraste a Cristo, sino que el Señor te estaba esperando en medio del camino. Pero el Señor ya te amaba antes, incluso de que tú nacieras, incluso de que tú lo aceptaras. Y esto es muy importante porque el Padre quiere hijos, pues, plenos, no quiere súbditos. Y la obediencia es simplemente el resultado de yo disfrutar del amor de Dios, porque cuando sabes que eres amado, ya no vives como para impresionar, sino para responder. La obediencia es una respuesta al amor que yo recibo del Señor. Y ahora, la ley de Moisés nos mandaba a amar al prójimo como a nosotros mismos, pero Jesús otra vez como que dice, no, revolucionando todo, lo eleva el estándar. Él dice, no se trata de amar como al prójimo como a ti, sino, seguimos en el siguiente versículo, por favor, Almita, en el 11. No se trata de una medida como del amor propio, sino una medida, un amor pues más sacrificial. Porque el amor de Cristo no se calcula, no se mide, sino que da la vida. Y fue justamente eso. Pero los discípulos no lo entendían, ¿sí? Y probablemente nosotros a veces tampoco lo logramos entender. Pero en pocas horas lo iban a ver pues colgado en una cruz, cumpliendo su propia definición de amor, ¿sí? Y ahora, en el versículo 15, el Señor da un giro muy conmovedor. Vamos a ir a ese pasaje. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
O sea, en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, pocos fueron llamados a ser amigos. ¿Quién fue? Díganme algún ejemplo que recuerden. Fueron muy poquitos. Moisés y Abraham, sí. Ellos fueron los únicos, tengo entendido. Hablaron con él, lo vieron, ¿sí? Pero ahora el Señor nos dice que el Hijo de Dios viene y dice, no los llamaré siervos, pero los he llamado amigos. O sea, ahora ya somos sus amigos, ya no son 2, sino que ya somos, ¿cuántos billones somos en el mundo? Bueno, muchos, sí. Entonces, Jesús no nos llamó amigos porque nosotros lo hayamos llamado así, sino que Él ya nos había llamado así. O sea, y como les decía, con esto quiero pues terminar. O sea, el cristianismo no empieza con tu búsqueda con Dios, sino con la búsqueda de Dios por ti. Dios te amaba antes de que tú te hubieras encontrado con Él, de que tú hubieras decidido aceptarlo en tu corazón, en tu vida. Él ya te había amado antes. Entonces, bueno, creo que sí llenaron los pasajes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Parte 4, amar en tiempos de rechazo. Siguen la conversación, salen del aposento alto, están caminando por Jerusalén yendo hacia el Monte de los Olivos. Y en el camino, él sigue teniendo una conversación, una plática. Y en la plática, en el versículo 18, les dice lo siguiente: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Déjame decirte esto. Si tú eres un cristiano, estamos hablando de creyente cristiano, que en todas partes caes bien por tu fe, a alguien le estás quedando mal, o a Dios o a la gente. ¿Ok? Porque nosotros los cristianos, o sea, yo nunca olvidaré que cuando estábamos en la universidad, nos metíamos, por ejemplo, mis compañeros sabían que yo era cristiano, los de la universidad, los de mi salón, porque un día me puse de pie y les dije, profe, necesito 5 minutos, hermanos, amigos, compañeros de clase, tengo que decirles algo, Cristo los ama. El aleluya. El evangélico. Y honestamente se siente tan feo, pero tan rico. Como que uno empieza a agarrar un poco de masoquismo, no sé cómo decirlo. Porque uno dice, sí, o sea, me están aborreciendo, pero qué bueno que me aborrezcan por amar a Cristo y no por ser un drogadicto, no por ser un alcohólico, no por ser un mujeriego, no por meterme en el sistema del mundo, sino porque estoy haciendo las obras que mi Padre envió. Quiero preguntarles algo, ¿cuál es la religión más perseguida hoy por hoy? La cristiana sigue siendo la religión más perseguida del mundo. Después de 2000 años seguimos siendo aniquilados y masacrados. Miren estos datos, por favor. ¿Me ponen los datos, por favor? Puertas Abiertas es un ministerio internacional que hace estadísticas mundiales de cuánta persecución está viviendo el cristianismo. ¿Lo tienes ahí, Almita? Bueno. Nos muestra a nosotros cuántos cristianos. Miren este mapa, por favor. Estos son los países que tienen persecución. En amarillo es niveles altos, como en naranja niveles altos, muy altos. Estos son niveles altos, muy altos, y en rojo niveles extremos. O sea, te matan por ser cristiano. Se pueden meter a la página que se llama Puertas Abiertas y ellos tienen datos tienen datos siempre actualizados, pero normalmente guardan los últimos 5 años. En los últimos 5 años el mapa se ha venido manchando más de rojo. Cada día más crece más. Ahora miren el mapa. ¿Cuáles países? No, espérate, regresa. ¿Cuáles países son los que están en rojo? La India, por naturalmente los países musulmanes, ¿cierto? Irak también, Pakistán, Afganistán, abajo en Asia. Amigos, esto es la persecución del cristianismo, nos están exterminando.
Me puse a buscar las gráficas de la persecución para los musulmanes. ¿Sabes cuántas? En países, persecución a musulmanes, 0. ¿A quién persiguen por ser hinduista? 0. ¿Por ser budista? 0. ¿Pero por ser cristiano? Siguiente gráfica, por favor. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Unos son perseguidos para aniquilarse y unos son perseguidos socialmente, o sea, rechazados. ¿A alguien aquí cuando se volvió cristiano, su familia le dejó de hablar o se enojó con usted? Eso es persecución, usted entra dentro de la estadística. Ay, sí, no le hablaron y le hicieron feo y ay, ya te volviste evangélico, aleluya. ¿Te están lavando el cerebro? Tú entras dentro del dato, eso significa que vas por buen camino. Si tú no estás en el dato, a alguien estás negando. 1 de cada 5 cristianos son perseguidos en África, 2 de cada 5 en Asia, 1 de cada 16 en Latinoamérica. 4.476 cristianos este año, sin terminar el año, fueron asesinados. ¿Cuántos? 4.476 este año en el planeta. Iglesias atacadas, 7.679 iglesias atacadas, quemadas. 47, ¿sí? ¿Estoy bien? 4.744 cristianos fueron detenidos, están privados de su libertad en el mundo por su fe. Y son datos reales y los que logran encontrar. Siguiente, por favor. ¿Hay otra imagen? Esta me la encontré esta mañana. Esto fue esta mañana, o sea que pasó anoche. Anoche en Mozambique decapitaron 30 cristianos. Anoche pasó. Anoche. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron antes que ustedes. ¿Y yo podré amar a los que me persiguen? Porque amigos, perdemos tanto el examen. Nos enojamos porque a alguien no le dio like a nuestra publicación. De verdad es ironía. Nos enojamos porque a alguien no me saludó hoy en la iglesia. Me siento triste. Yo a veces me pregunto, ¿podríamos soportar una persecución por nuestra fe? ¿Como creyentes? Ayer que estaban Marcos, Lupita, Oscar, mi hijo, y Maite estaban en la casa, estaban comiendo, y les dije, chicos, ¿por qué morirían ustedes? Y todos dijeron, por mi familia. Me parece bonito. Y me preguntaban, ¿y por qué moriría usted, pastor? Por Cristo. Sin lugar a duda, entregaría mi vida. No sería capaz de negar a aquel que me salvó, aquel que me perdonó, aquel que me dio la salvación, aquel que a pesar de mis errores sigue creyendo en mí. Sería imposible, claro, por la familia, pero primero por mi Señor, hermano. Porque, qué bueno que pones ese versículo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero no son de este mundo, ustedes son unos nuevos seres humanos. Antes yo los elegí del mundo y por eso el mundo los va a aborrecer a ustedes. Pónganse de pie, misioneros. Posiblemente este es el último año que se quedan en esta iglesia, chicos. Despídanlos, iglesia, háganles así. Ustedes engírense, despídanse de la iglesia. Es muy probable que ustedes, a partir del próximo año, ya no estén aquí en esta iglesia. Se tienen que ir, a que el mundo los aborrezca. Por causa de Cristo. Y eso se llama propósito. Que Jesús no nos ofreció éxito, nos ofreció propósito. Y no hay nada en la tierra que valga más que esto, hermanos. Tomen asiento. Así que, punto número, no está en sus notas de estudio, pero punto número 5, la tristeza.
se convierte en misión. Y termina este pasaje, que es un pasaje de despido, de hasta aquí, pero tiene un gran propósito superior en Juan 16:1. Y él les dice esto: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. O sea, ¿qué significa? Que cuando los persigan, que cuando hablen de ustedes mal, que cuando pasen necesidades, que todo eso, todo se los dije para que ¿qué? Ya me lo han dicho. No tengo que tropezar. Pero lo que sí puedo decirte es que si tú vives y sufres porque en tu familia quizás de pronto tú vienes y te duele llegar acá y saber que tus hijos se quedan en la casa haciendo nada. O que tú vienes y viene tu esposa obligado, tu esposo obligado, posiblemente. Pero el Señor te dijo, ¿y si esto te ha dicho para que no tengas tropiezo? ¿Y por qué el dolor? Y escríbanlo ahí, por favor, me encanta esto. Porque el dolor no es el final, es el tránsito. No es el final, es el tránsito. ¿Ok? ¿Quieres disfrutar la vida? El Señor te va a decir, te quedan 60, 50, 20, 40 años, disfrútala. Pero yo te propongo algo más que extraordinario. Un plan eterno, un gozo que no se va a acabar. ¿Podrás formar tu carácter ese poquito de tiempo? ¿Esos 20, 40, 50 años que te quedan? Porque no te queda mucho. Y entonces Él hace algo espectacular. Y dice en el versículo 20 de Juan 16, hermanos, les prometo esto. Es cierto, o sea, se lo prometo porque se lo prometo. Que ustedes van a llorar. Sí, que ustedes llorarán y se lamentarán. Y que el mundo se va a alegrar de su tristeza. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se va a convertir en un gozo extraordinario. Y 12 locos. Bueno, 11 porque uno se ahorcó. Gracias a esos 11 estamos aquí, que creyeron en este mensaje y que el mundo los aborreció. Sí, ustedes posiblemente van a llorar, posiblemente van a lamentarse y decir, Señor, si vale la pena. Tranquilo, vale la pena. Yo tengo el plan que seas rechazado por tu familia. Yo tengo un plan más grande, vale la pena. Pero se va a convertir en gozo. Y ese gozo no te lo quita nadie. Y entonces hace un ejemplo extraordinario. Me encanta el ejemplo del Señor, versículo 21. Miren esto. Cuando la mujer va a dar a luz, ¿qué tiene? Porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia. Porque el gozo de que haya nacido un hombre nuevo en él. Y termina con esto. Versículo 13, por favor, de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. Y os lo hará saber las cosas que han de venir. Chicos, van subiendo. Miren. Él, cuando yo me pongo este anillo, ¿qué es este anillo? Un símbolo de compromiso, ¿cierto? Así que el Señor, bueno, esto ya es un símbolo de que estoy casado. Primero es un símbolo de compromiso, el anillo de compromiso. El Señor le dijo a los discípulos, les voy a entregar esto, mi espíritu. Es un compromiso. Estamos comprometidos tú y yo. No quiero que se te olvide nunca. Tienes el Espíritu Santo. ¿Y te ha pasado que tú no tienes ganas de orar, pero el Espíritu te incomoda? Ora, ora, ora. Y que tú no tienes ganas de leer la Biblia y el Espíritu, lee la Biblia hoy, lee la Biblia hoy. Y empieza a incomodarte. Les dejo un recordatorio. Yo lo he contado un par de veces, pero quiero contarlo aquí otra vez hoy. Hay un saco
que mi esposa ha intentado botar 14 años de matrimonio. Ese saco tiene conmigo, yo tengo 25 años. Ese saco lleva conmigo unos 3. Yo tenía 15. Tiene unos 25 años, más o menos 28 años conmigo, más o menos. Tengo un saco cuello de tortuga. Un saco cuello de tortuga, verde, y tiene algunos hoyos de guerra. Tiene 35 años el bendito saco casi conmigo. No, mentiras, tiene menos como unos... A ver, 41 menos 15. 24, 25 años. 26. Yo la pasaba mal. Nunca olvidaré. Y ese saco era de la abuela. Y la abuela llega y se lo quita un día y me dice: hijo, yo soy pobre. Yo soy una mujer de campo. Yo no tuve oportunidades en la vida, mi amor. Y niño, yo sé que tú la has pasado mal. Sé todo lo que has pasado, el maltrato que sufriste de tu papá. La situación de la casa no es fácil. Pero mi hijo, esto es lo único que tengo para darte. Y me regaló el saco la abuela. Me dijo: y cada vez, cuando yo ya no esté, porque no estaré, quiero que recuerdes que está el saco de la abuela. Y que abuela te ama desde el cielo. Y amigos, yo no sé qué tiene ese saco, pero cuando yo me siento de la patada, me pongo el saco y me acuesto. Y es como si yo sintiera que me abrazara, hermano. No estoy solo. Eso me pasa con el Espíritu de Dios, hermanos. Yo quiero ver a mi Señor Jesús. Yo estoy cansado muchas veces. Honestamente yo digo: ya, Señor. Pero me recuerda que tengo el Espíritu Santo, hermanos. Que no estoy huérfano. Que es un compromiso. Me dejó su Espíritu. Abraces al Espíritu de Dios, iglesia. Es el gran recordatorio que nos ha dejado. No olvidemos que ahí está. No lo guardes en el cajón de la teología. Vívelo todo el tiempo. Les prometo, Él los va a guiar. No los va a obligar. Él los va a guiar. Si te sientes perdido, si sientes que no sabes por dónde, Él te vuelve a reencauzar el corazón. Te invito a que conozcamos al Espíritu Santo, el gran regalo del Señor después de su muerte en la cruz.